Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan en este curso de introducción a los escritos de la Biblia. Vamos a contemplar hoy la lección número 12, que siempre nos va a hablar del Pentateuco. Y hoy vamos a unir los tres libros de la Biblia restantes del Pentateuco: Levítico, Números y Deuteronomio. Lo contemplamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y encienda en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La legislación hebraica. Después de haber estudiado los dos primeros libros del Pentateuco, cada uno por aparte, el Génesis por aparte y el Éxodo por aparte, debemos de hablar de los otros tres libros: Levítico, Número y Deuteronomio. Solo que estos bien pudiésemos tratarlos apartes, cada uno en su propia lección, pero ya sería algo más avanzado porque hablan casi de lo mismo los tres. Entonces, nosotros los vamos a unir en una sola unidad y lo vamos a llamar la legislación hebraica, ya sea porque para nosotros cristianos que hemos recibido la revelación del Evangelio, la ley antigua de Israel ha sido largamente superada por la ley de Jesús, y veremos cómo Dios educó a su pueblo durante siglos a partir de la cultura propia de ese pueblo, purificándolo poco a poco hasta la ley de la nueva alianza con Jesús. Por muy antiguas y a veces anticuadas que sean estas leyes y prácticas, encontraremos normas y actitudes llenas de sabiduría que tienen que inspirar también al cristiano de hoy. Vamos entonces a contemplar quizá por encima Levítico, Números y Deuteronomio, pero vamos a tratar de sacarle el máximo contenido a cada uno de estos tres libros. Autor y características. Bueno, la tradición cristiana siempre ha asociado el nombre de Moisés a estos libros, como su autor principal o inspirador. Pero en realidad podemos decir que son el resultado de varias fuentes inspiradas y tradiciones, especialmente la tradición sacerdotal. Aquí en estos libros están presentes las tres grandes tradiciones: yavista, eloísta y sacerdotal. No son libros narrativos, sino prescriptivos, con normas muy concretas, exhortativas y persuasivos. Es una grande diferencia porque el Génesis nos narraba una historia primero de la creación, después de los patriarcas. El Éxodo nos narra toda la historia del paso del pueblo de Israel por el desierto, de la esclavitud hacia la libertad. En cambio, el libro de Levítico nos habla de leyes, de normas. El libro de Deuteronomio también de leyes y normas y algunas cosas que pasaron en Israel. Y el libro de los Números también de algunas formas concretas, como el censo, como quiénes eran los encargados y demás. Entonces, por eso estos tres libros los tomamos casi juntos para poder completar esta Pentateuco que estamos llevando. ¿Qué es el contenido y la división de los libros? Bueno, el libro de Levítico tiene leyes litúrgicas o de culto, y casi todo el libro de Levítico prácticamente estará dividido en eso: en leyes de santidad, en leyes de lo puro o lo impuro, en leyes de los sacerdotes, cómo se deben de consagrar, cómo deben de hacer los sacrificios. Todo el libro de Levítico estará en eso. El libro de los Números nos relata hechos ocurridos en el desierto y algunas leyes sin orden. Simplemente nos da especificaciones, pero no nos dice cómo hay que seguirlo. Y el libro del Deuteronomio, que son leyes morales y de justicia para el pueblo. Es considerado como el discurso de despedida de Moisés, porque en este libro del Deuteronomio vamos a encontrar algunos discursos donde Moisés se despide del pueblo, y también vamos a encontrar la muerte de Moisés, escrita en este libro del Deuteronomio. ¿Cuál es el contenido teológico y espiritual de estos libros, de estos tres libros del Pentateuco? Bueno, cinco grandes temas se dan cita en estos libros: Dios, un pueblo, una tierra, una ley, un santuario. Estos temas traen aparejados otros como la elección, la alianza, la bendición y la maldición. Dios, por ejemplo. Dios es uno, es santo, es libertador, es guía y es padre, jefe militar y fuego devorador, es Dios de dioses y Señor de los señores. El pueblo es un pueblo santo y consagrado al Señor. Por eso tiene un fin: amar al Señor, alabarlo y reconocerlo como su Dios.
Se exige de este pueblo la santidad, porque Dios es santo, un amor total y exclusivo, que implica una separación de las naciones que no tienen parte en esta comunión con el Señor. Se le pide una fidelidad a Dios en medio de un mundo y de una sociedad en continuo proceso de cambio. La tierra de Dios le viene a Israel los bienes que posee. No debe vanagloriarse ni temer, solo confiar en Dios. La ley, pues está sentado en esta tierra. Ese pueblo necesita de una ley para vivir en la sociedad. Deben de ser fieles a la ley para que el Señor sea fiel a ellos también. Del cumplimiento de las leyes depende la vida y la bendición de ese pueblo. Se dan muchas reglas y normas de pureza e impureza legal que regulan el culto externo para Dios. Si ellos son fieles a la ley, Dios los va a bendecir. Si ellos son infieles a la ley, Dios los va a castigar por haber sido infieles. Y el santuario, que es el centro del culto que está en el templo. Allí se acudía para la oración y los sacrificios. La santidad de Dios exige la santidad moral y ritual de sus sacrificios. Se pide a Israel se destruya los lugares de culto cananeos y que adoren al Señor en el lugar en el que Él ha elegido para hacer habitar su nombre. Estos 5 son los grandes temas que tienen estos 3 libros del Pentateuco. Vamos al libro del Levítico. Se le puso este nombre porque contiene las leyes de culto y las leyes de los sacerdotes o levitas. Los sacerdotes israelitas pertenecían todos a la tribu de Leví y eran los ministros del culto en Israel. La idea central de este libro es pues la santidad de Dios, lo que exige un estado ritual y moral de santidad por parte de sus ministros y del pueblo. Algunos elementos importantes que vamos a encontrar en el Levítico son, por ejemplo, el templo. Desde el desierto, Dios pidió que se le dedicara un lugar especial, donde el pueblo y los sacerdotes se reunieran para la oración. Este lugar recibió el nombre de santuario o morada, tienda de reunión o tabernáculo. Y Dios prohibió a los hebreos construir más templos que el de Jerusalén para evitar el peligro de la idolatría. Esto lo encontramos en el libro de Levíticos. También otra cosa que encontraremos es la ley de los sacrificios. Y en todo el Antiguo Testamento el sacrificio aparece como el acto de culto más agradable a Dios, ofreciendo los dones de la tierra o sacrificando a los animales sobre el altar. El pueblo de Dios expresa a Yahvé el homenaje de sumisión a la divinidad. Normalmente en los sacrificios solo parte de las cosas o de los animales ofrecidos se quemaban sobre el altar, mientras la otra parte se guardaba para el sustento de los sacerdotes. Sin embargo, la ofrenda más pura era el holocausto, en el que se quemaba toda la víctima ofrecida. La inmolación de Cristo en el altar de la cruz es pues el sacrificio máximo que se puede ofrecer a Dios y que regula todos estos sacrificios. Cuarta cosa que vamos a encontrar entre los elementos importantes, la oración. Es la forma sublime junto a los sacrificios con la que el pueblo de Israel y todo creyente le da culto a Dios. Sin duda, los modelos más hermosos de oración, ya sea comunitaria como personal, los encontramos en el libro de los Salmos. Y terminamos con las fiestas hebraicas, que en el Levítico, pero también en otros libros, encontramos los días de gran celebración religiosa, como es la fiesta del sábado, Levítico 23, la Pascua, Levítico 23, Pentecostés, o la fiesta de las semanas, o la fiesta de las ciegas, también en Levítico capítulo 23, la fiesta de las tiendas, o de los tabernáculos, también en Levítico 23, y el año sabático, que se celebraba cada 7 años para dar descanso a la tierra, que lo encontramos en Levítico 25, y para que coman los pobres del pueblo en Levítico 23. Y encontraremos también el año jubilar, que era semejante al año sabático con sus objetivos, con sus más amplios beneficios para los pobres y los más necesitados. Este será el contenido extenso, digámoslo así, del libro de Levítico. Ahora tenemos el libro de los números. El libro de los números es, como ya hemos dicho, una mezcla de recuerdos de los hechos acaecidos en el desierto y de leyes para el pueblo. El nombre fue dado porque el primer capítulo inicia con el censo entre los hijos de Israel y relata los hechos ocurridos en el desierto. Entre los hechos que conviene leer de los números por sus enseñanzas podemos destacar los siguientes. Números capítulo 13 al capítulo 14 se narra la abundancia de la tierra prometida y las rebeliones del pueblo a Dios. Números capítulo 20 nos narra las aguas del Meribá, un capítulo famoso porque nos recuerda la roca del Éxodo, la bondad de Dios contra la infidelidad del pueblo
y una misteriosa desconfianza de Moisés que hace que Moisés no entre en la tierra prometida. Números capítulo 21, que nos habla de la serpiente de bronce, símbolo de Cristo Salvador en la cruz. El pueblo se rebela, Dios los castiga con serpientes, pero al final les manda la misma medicina colgando una serpiente de bronce en lo alto de un poste. Y Números capítulo 22, que narra la historia de Balaam y su burra, un gracioso intermedio de un adivino pagano llamado para maldecir a Israel, pero una misteriosa intervención divina hace que el adivino cante un oráculo de bendición mesánica. Y cuando el adivino empieza a pegarle a su burra porque no lo deja pasar, la burra habla y entonces se revela un ángel que quería matar a Balaam y Balaam pide perdón a Dios. Un hecho importante y bastante gracioso, pero que nos deja una enseñanza muy fuerte. El libro del Deuteronomio. El nombre Deuteronomio significa segunda ley, porque así fue considerado el libro que en el orden está después del Levítico. Este libro es una continua exhortación, es un estilo oratorio y solemne, en donde se recuerdan los hechos del desierto para fomentar la fe del pueblo por las maravillas que Dios obra en Israel. Y al mismo tiempo se exhorta al cumplimiento de la ley como respuesta del pueblo al amor de Dios. Entre las enseñanzas más importantes del libro de Deuteronomio podemos encontrar 6. Deuteronomios capítulo 4. Recuerdo de las maravillas del amor de Dios y exhortación a observar la ley. Deuteronomio capítulo 6. Exhortación a guardar los mandamientos. Este párrafo era considerado como el credo para los judíos. Deuteronomio capítulo 10. Proclamación de los dos mandamientos más importantes de la ley de Jesús, reunidos en uno solo. Deuteronomio capítulo 15. Leyes para promover relaciones más fraternales y justas entre el pueblo. Deuteronomio capítulo 26. La declaración de fe del israelita, o conocida como Shema Israel. Deuteronomio capítulo 30. Es una bellísima página sobre el seguimiento del camino de Dios y de su ley, y termina con los relatos de Moisés y la muerte de Moisés. Concluimos entonces este tema que, si se dan cuenta, es bastante rápido, no nos hemos detallado tanto porque consideramos que si hablamos uno por uno, Levítico, toda la ley de Levítico, sí vamos a saber cómo se mataban los corderos, qué parte si sacaba el riñón y no se quemaba, sino que se dejaba a un lado, qué partes eran las que no se podían comer, qué partes se tenían que quemar, a cuánto tiempo había que dejarlo durante toda la noche y si amanecía consumido, entonces a Dios le había agregado. O sea, todo lo que está en el Levítico es importante, pero quizá no lo necesitemos nosotros ahora porque las leyes han cambiado mucho para nosotros y estamos bajo la ley del Nuevo Testamento y la ley de Dios. Pero ustedes pueden leerlo cada quien por su propia cuenta. El libro de los números, un censo bastante largo donde solo vamos a encontrar números de 50,000, de 60,000, de 80,000, que este señor era el jefe de la tribu Rubén, que este otro señor era el jefe de la tribu de Dan. Entonces nos detenemos quizá a lo más importante que hemos detallado en este video. Concluimos diciendo entonces que cuando leamos estos libros hemos de tener presente que también a nosotros se dirigen sus bendiciones. Escuchamos y obedecemos lo que Cristo a través de su iglesia nos ha mandado, pero cuidemos de no desobedecerle ni rechazar su gracia divina, pues obligaríamos a Dios a retirarnos su amistad y su misericordia. Gracias por haber estado con nosotros en esta lección número 12. Que Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos vemos en la lección número 13. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.